Hoy tenemos nuestra reunión interinstitucional, un evento que se ha venido instaurando en los últimos años y ha dado buenos réditos. Hoy agradecemos a Novartis por permitirnos este espacio y agradecemos a la Universidad de Antioquia, de la cual soy egresado y me siento muy orgulloso de tener con nosotros al doctor Philip Johnson, residente de segundo año de reumatología pediátrica de la Universidad de Antioquia, y a la doctora Ruth Erazo, su profesora y mentora. El doctor Johnson es formado en Bélgica, de la Universidad Católica de Lovaina, y su estudio en pediatría de la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Yo, pues sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida. Agradezco a todos los que se han conectado y disfruten la sesión. Al final tendremos un espacio para que todas las preguntas que se quieran responder lo podamos utilizar con el panel de expertos. Recomiendo que lo hagan a través del chat y si alguien quiere hacer una pregunta en vivo, por favor, decirlo por el mismo chat y le daremos la palabra en su momento. Muchas gracias. Bienvenidos. Philip. Bueno, buenas noches a todos. Como dijo el doctor, mi nombre es Philip Johnson, fellow de reumatología en la Universidad de Antioquia. Quiero llevarles, antes de comenzar el caso, a Leesburg, Virginia, el 29 de noviembre de 2011, breve momento. Una ciudad tranquila y encantadora, donde uno de los pasatiempos de la gente es cabalgar. Entonces, cuando en la mañana del 29 de noviembre los habitantes escucharon el sonido de cascos fuera de sus casas, siguieron su rutina diaria normal, porque lo que siempre había sido también iba a ser hoy un caballo más, pero como ya vieron, hoy sí era diferente, hoy sí eran cebras. Los animales se habían escapado de un parque zoológico cerca, pero fueron recapturados sin ningún problema. Entonces, con eso en la mente, quiero presentarles a nuestra paciente tal y como nos llegó. Nuestra paciente entonces es una niña de 8 años con antecedentes de epilepsia focal, por la cual estaba recibiendo ácido valproico, con buen control de la epilepsia y que en los antecedentes familiares tenía una abuela materna con artritis recurrente. El motivo de consulta, se consultó en un hospital de la ciudad de Medellín en marzo de 2017 por dolor, edema y limitación funcional de la rodilla izquierda de 3 días de evolución, que había iniciado posterior a una contusión mínima. En la revisión por sistema, en esa primera consulta, negaba fiebre, negaba dolor o afección de otras articulaciones y negaba otros síntomas. Refieren que en la consulta tenía buenas condiciones generales, que no estaba tóxica, que estaba afebril y que en la rodilla encontraron una artritis con derrame a tensión. En los paraclínicos, la BCG estaba elevada en 79 y la PSR en 8.1 miligramos por decilitro. Hicieron una ecografía donde encontraron líquido abundante en la bursa suprapatelar y empezaron tratamiento empírico con oxacilina. En ese momento no hicieron artrocentesis, sino que después de una semana la remitieron a ortopedia, quienes encontraron el derrame ya muy disminuido con arcos de movimiento completos. La PCR había disminuido, estaban 2.8 y leucocitos en 6.900 con distribución normal, por lo cual tampoco después de la semana obviamente hicieron la artrocentesis y le dieron de alta con cefalicina oral. Estuvo sin síntomas o estuvo bien durante 14 días, después de los cuales presentó otra vez al hospital con un segundo episodio de artritis en la misma rodilla, esta vez sin trauma. Esta vez sí fue sometida a una artrocentesis y también a artrotomía. Encontraron 30 mililitros de líquido purulento. Los cultivos salían negativos finalmente. Y en el citoquímico, pues en el líquido encontraron proteínas y glucosa normales y el conteo no fue posible por un coágulo. Había muchos leucocitos con 100% de ellos polinucleares, no había bacterias. Esta vez también recibió un tratamiento de antibióticos durante 14 días de clindamicina esta vez. 10 días estuvo bien, después de los cuales consultó por tercera vez, otra vez con una elevación de la PCR y la BCG, y esta vez con una anemia con volúmenes normales y leucocitos en 8.550.
Esta hospitalización fue el inicio de 4 meses en los cuales durante varias hospitalizaciones fue sometida a 7 artrotomías de la rodilla, donde siempre encontraban líquido purulento o cero purulento. Los cultivos siempre eran negativos. En las artrotomías encontraban hiperplasia sinovial y recibió otra vez varios antibióticos de amplio espectro. Llamativamente, la reumatología fue interconsultada en una de esas hospitalizaciones, quienes mandaron descartar micobacterias. Los cultivos y la PCR para micobacterios eran negativos y los cultivos de micosis profundas también eran negativas. En noviembre, entonces, después de unos 3 meses, otra vez sin síntomas, se presentó con un cambio en el patrón, en el sentido de que esta vez presentó con una artritis del codo derecho, otra vez con BCG y PCR elevados y la hemoglobina más anémica que en las primeras consultas. Bueno, entonces sospecharon una osteomielitis multifocal recurrente crónica. Fue sometida a 4 artrotomías más del codo derecho. Esta vez tomaron varias muestras del hueso y los cultivos siempre salían negativos. En esa hospitalización, en ese mes también presentó una artralgia de la cadera derecha y en la resonancia encontraron derrame articular, lo que mejoró con la administración de AINES. Llamativamente, en una de esas hospitalizaciones, concomitantemente, la madre también fue hospitalizada con monoartritis de la rodilla derecha. Le hicieron artrotomía también a la mamá, que tenía cultivos negativos también y también recibió tratamiento empírico con vancomicina. Después de 1 año y 3 meses, ya sin síntomas, presentó por primera vez a nuestro hospital San Vicente de Medellín en febrero de 2019 con artralgia y edema de la muñeca derecha, por lo cual recibió AINES con mejoría. Y luego en marzo tuvo el primer contacto con reumatología infantil. Fue por la reumatóloga de adultos que había visto a la madre, la doctora Sofía Arteaga, que estaba siguiendo a la mamá y que había indagado bien la historia familiar y mandó a la niña a reumatología pediátrica. La historia que teníamos hasta ese punto era una niña entonces de 8 años que había tenido varios episodios de artritis de la rodilla izquierda, que había tenido unos episodios de artritis del codo derecho y un episodio de artritis de la cadera derecha. La madre, que tenía 29 años, desde la edad de 11 años, había tenido numerosos episodios de monoartritis de la rodilla derecha y de un codo, por la cual había sido sometida a 3 artrotomías. Y desde la edad de 16 años había sufrido acné en la cara y glúteos, con múltiples abscesos, hasta 6 simultáneos, que habían requerido drenaje. Y en la abuela de 54 años, también había tenido episodios de artritis entre la edad de 16 y 34 años de las rodillas, mejoría siempre con AINES y esteroides. Desde la adolescencia también había presentado acné y desde la edad de 44 años sufría de pioderma gangrenoso episódicamente. Estas son fotos de la mamá y de la abuela. Entonces la mamá, que presentaba un acné, nódulo quístico y las lesiones en un brazo de la abuela, donde ven un pioderma gangrenoso ulcerativo con los bordes elevados y eritematoviáceos. Haciendo entonces el familiograma, tenemos una niña de 8 años con los síntomas descritos, una mamá de 29 años con los síntomas descritos y la abuela materna de 54 años con los síntomas descritos, sin ninguna otra persona afectada en la familia. Entonces, el diagnóstico que sospechó la doctora Arteaga de reumatología de adultos era que fuera un síndrome PAPA, lo que es la combinación de artritis piógena, acné y un pioderma gangrenoso. El síndrome PAPA, entonces, hay unos casos descritos antes de 1997, pero el doctor Lindor y su equipo por primera vez utilizaron el nombre síndrome PAPA.
cuando estudiaron o cuando encontraron un hombre de 39 años que desde hace 20 años había presentado episodios de pioderma gangrenoso. En sus antecedentes había tenido un absceso en el sitio de vacuna de tétano de niño. A la edad de 4 años había tenido un absceso en la región de la cadera. En la adolescencia había tenido una artritis en su pulgar derecho y luego también en un codo. Cuando le administraron sulfonamidas, una vez tuvo una supresión de la médula ósea. Estas son unas imágenes que tomaron en el momento del diagnóstico con un espacio marcadamente disminuido en el codo del espacio y también en la rodilla izquierda. En su familia, entonces, miraron unas 9 personas que también tenían síntomas similares. Todos de ellos, menos uno, tenían artritis. La mayoría había iniciado en la edad pediátrica. La mayoría, pues todos tenían acné, menos los 3 últimos. Y varios de ellos habían tenido pioderma gangrenoso también. Y 4 de los adultos habían tenido un absceso después de inyecciones, que es una patergia positiva. Interesante es que los 3 miembros más jóvenes de la familia, de 7, 8 y 10 años, tenían artritis, pero no tenían los síntomas cutáneos. En nuestra paciente y en su madre y abuela, en enero 2020, entonces, hicieron una extracción del DNA en la CIU en Medellín con la profe Gloria Vázquez y la amplificación con PCR con primers específicos se hizo en el Clínic de Barcelona. Hospital Clínic de Barcelona. Encontraron una mutación heterocigota de variante patogénica en el gen PST-PIP1 que hacía que había un cambio del aminoácido glutamato por glicina en la posición 250 en la proteína PST-PIP1. Para entender bien qué es el síndrome de Papa, tenemos que entender lo que es una enfermedad autoinflamatoria. Hay varias maneras de definirlas. Una es que es una enfermedad con un componente clínico y biológico relacionado al sistema inmune innato. Y es importante que inicialmente describieron que no había autoanticuerpos ni linfocitos T autorreactivos presentes. Sin embargo, con la estimulación crónica del sistema inmune innato se pueden encontrar estos autoanticuerpos y linfocitos T. Sin embargo, no juegan un rol en la patogénesis de la enfermedad. Como había dicho, hay mucha conversación entre los dos sistemas, inmune innato y inmune adaptativo. Entonces, es un continuum entre los autoinflamatorios y los autoinmunes. Hay las enfermedades típicamente autoinflamatorias monogénicas, como las que conocen sobre todo los reumatólogos pediatras, como la fiebre mediterránea familiar, el TRAPS, las crioperineopatías y el síndrome de Papa, por ejemplo, en este caso. Luego, en el espectro un poquito más hacia autoinmune, están las enfermedades autoinflamatorias poligénicas, como el síndrome de FAPA, y también la enfermedad de Crohn y el STIL, por ejemplo, son ejemplos de estas enfermedades. Luego, enfermedades que realmente están en la mitad, donde todavía hay mucha discusión si es una autoinflamatoria o una enfermedad autoinmune, como el síndrome de Behçet como ejemplo más clásico, pero también las espondiloartropatías y la sarcoidosis. Y luego, más hacia el espectro de autoinmune puro, están las enfermedades autoinmunes poligénicas, como es la artritis reumatoide y las autoinmunes monogénicas. Tenemos que entender bien lo que es un inflamasoma para entender el Papa, y para entender eso tenemos que saber que la interleuquina 1 es una citoquina altamente inflamatoria, entonces su regulación tiene que estar bien, su liberación, mejor dicho, tiene que estar bien regulada. Por lo cual la regulación se encuentra en mínimo 2 puntos. Con la estimulación de los receptores Toll-like se produce un precursor de interleuquina 1 beta, y el inflamasoma es una máquina celular que se forma
después de un segundo estímulo como, que demuestra o que indica estrés celular como productos bacterianos, cristales o flujo de potasio. Se forma entonces esta máquina de inflamasoma y mediante unos mediadores secundarios se activa la prointerleuquina 1 beta y se libera la interleuquina 1 beta ya activa. El inflammasoma más conocido el más conocido que tenemos es el NLRP3. Sin embargo, la pirina también es una molécula que la mayoría de ustedes conocerán por la fiebre mediterránea familiar, que tiene dos funciones, o mínimo dos funciones. Una función es la modulación de este inflammasoma NLRP3 y también hay evidencia nueva reciente que la pirina puede formar su propio inflammasoma que también activa la interleuquina 1 beta. Entonces, yendo más hacia el síndrome de Papa tal cual, el gen de PSTPIP1 se encuentra en la cromosoma 15, en el locus 15q24.3. Y lo que es una proteína adaptadora que se asocia en primer lugar con el citoesqueleto y tiene una interacción con varias proteínas, de las cuales las más importantes y las que vamos a mencionar hoy son la pirina, una proteína que se llama PTP-PEST y la proteína WASP. Importante, la mayoría de las mutaciones que encontramos en PAPA se encuentran en esta parte de la proteína que es el módulo CC y una combinación de estos dos dominios, mejor dicho, se llama FBAR. Entonces, ¿qué es PTP-PEST y qué es ese PSTPIP1? Pues la PTP-PEST es una fosfatasa que en primer lugar desfosforila PSTPIP1, pero también funciona, el PSTPIP1 funciona como andamio para PTP-PEST para desfosforilar a otras proteínas. Y la primera interacción importante que tenemos es porque la PSTPIP1 no se desfosforila por una falta de poder conectarse con PTP-PEST. Es importante por la interacción que tenemos con la pirina. La pirina es una molécula que en su estado basal se encuentra inactiva o autoinhibida con el V-Box acá que cubre el dominio PID, que es el dominio que va a interactuar con el inflammasoma. Una vez que PSTPIP, que es un trímero, se une a la pirina, se libera este V-Box que hace que el PID ya puede hacer la conexión con el inflammasoma. Y lo que hace la mutación de PSTPIP es hacer que esta desfosforilación no puede tener lugar, por lo cual se aumenta la afinidad de PSTPIP con pirina. Como había dicho, PSTPIP también funciona como andamio para PTP-PEST y acá vemos un efecto de otra mutación que hace que no hay una interacción entre PTP-PEST y otra proteína que va a desfosforilar, que es el WASP. Y el WASP es una proteína que vamos a ver más adelante que trabaja mucho en la organización de polímeros de actina, lo que es importante para la motilidad celular, la fagocitosis y la formación de sinapsis inmunes, específicamente en las células inmunes. Estas funciones son muy importantes, como ya sabemos, si miramos las inmunodeficiencias, sobre todo el síndrome de Westcott-Aldrich, sabemos que la deficiencia de adhesión leucocitaria hace que estos pacientes tengan una inmunodeficiencia. Y de hecho, este efecto de la disminución de la función de las células inmunes es el efecto que buscamos cuando estamos administrando colchicina por la interferencia que tiene con el citoesqueleto y por la disminución de la motilidad de los neutrófilos.
Sin embargo, al otro lado del espectro surge evidencia que también un defecto en la quimiotaxis y pues el movimiento de las células puede llevar a algunos síntomas de autoinflamación, por ejemplo, en de estas dos enfermedades que son partes de las criogenipatías. ¿Qué hace exactamente la falta de esta interacción entre PTP-Pest y WASP? Pues un macrófago sano va a formar estructuras que se llaman podosomas, que es actina junto con vinculina, y estos podosomas van a ayudar a la migración de los macrófagos. Cuando no hay desfosforilación del WASP, esta formación de podosomas no va a tener lugar y los macrófagos que quedan sin podosomas van a tener una disminución de la migración. Acá hay unos experimentos que hicieron Cortesio y sus colegas donde vieron que estos puntos que se encuentran tanto en actina y vinculina en los macrófagos de control no se encuentran en los macrófagos de los pacientes con síndrome de Papa, lo que hace que los macrófagos tienen una disminución de la migración comparado con las personas de control. Entonces, para concluir esta parte de la patogénesis es muy diversa, tiene que ver con este PST-PIP y su interacción con varias proteínas. La más importante es la PTP-Pest y los efectos son por PST-PIP como sustrato, tanto como andamio. Como sustrato hace que se hiperfosforila PST-PIP1, que cambia el efecto que pirina tiene sobre el linfosoma, cambia la función de WASP, que disminuye la migración de los macrófagos, y probablemente hay otras proteínas que tienen su importancia que no sabemos hasta el momento. El síndrome de Papa, entonces, ¿cuáles son los síntomas? Pues, como ya dice el nombre, la artritis, que suele ocurrir desde la niñez, el acné desde la adolescencia y el pioderma gangrenoso también desde la adolescencia o la adultez. Muy importante en esta enfermedad, a pesar de ser una autoinflamatoria y de ser una enfermedad relacionada a interleuquina 1, la fiebre es rara. En cuanto a los síntomas, la artritis suele ocurrir más o menos desde la edad de 8 años, puede ocurrir más temprano. Hay unos casos descritos de inicio en la infancia, pero generalmente justo antes de la adolescencia, y vemos que la frecuencia después de la adolescencia disminuye mucho. El acné, al contrario, inicia generalmente al inicio de la adolescencia, muy pocos casos antes de la adolescencia, y también suele disminuir lentamente en el curso de la vida. Mientras que pioderma gangrenoso inicia un poquito más tarde todavía, generalmente al principio de la adultez, pero hay casos descritos en la adolescencia y también disminuye lentamente, pero es como el último síntoma para desaparecer, si es que desaparezca. La patergia es un síntoma que se encuentra toda la vida. La artritis, entonces, que es el síntoma que primero aparece, puede aparecer después de un trauma, pero también puede aparecer espontáneamente. El primer episodio suele ser descrito de ser después de un trauma. Son episodios de monoartritis, clásicamente, y la frecuencia de los episodios suele aumentar durante esos primeros años de la enfermedad. Todo el esqueleto axial se puede afectar, más en las articulaciones grandes y medianas como codos, rodillas, tobillos y muñecas, pero hay descripciones de afección, por ejemplo, también en las articulaciones pequeñas de vanos y de cervical. Esta artritis puede ser destructiva a largo plazo, aunque normalmente, como había mostrado en la gráfica, la afección articular disminuye con la edad adulta y hay pocos adultos que siguen presentando esos brotes de artritis. Unas fotos de nuestra paciente. Entonces, esta es nuestra paciente como se presentó en una ocasión con una artritis muy marcada, con derrame muy marcado en la rodilla derecha. Y acá tenemos las cicatrices múltiples por varias artrotomías que ha tenido en la rodilla y también en el codo derecho.
Unas imágenes más de artritis para mostrar aquí que no solamente son las articulaciones grandes y medianas, sino también a veces las manos, aquí con un paciente ya con deformaciones muy avanzadas. Y aquí otra imagen para demostrar que nuestra paciente no es la única que fue sometida a múltiples artrotomías. Y este paciente también tiene una lesión de pioderma gangrenoso. Los síntomas cutáneos, entonces, el acné, que no es tan diferente como el acné vulgar, que frecuentemente se encuentra en los adolescentes, sin embargo, es más inflamatorio, con mucho más formas noduloquísticas que en la adolescencia normal. Y el pioderma gangrenoso ulcerativo, que se presenta como pústulas o nódulos dolorosos al inicio que se evolucionan rápidamente a úlceras con crecimiento rápido, y muy típico para esta forma de pioderma gangrenoso es que tienen los bordes eritematoveoláceos elevados y que tienen un fondo fibrinoso granular. Aunque estos dos síntomas son los únicos dos que se describen en el nombre PAPA, también se pueden encontrar otros signos de otras formas de dermatosis neutrofílicas, como la patergia, las úlceras crónicas, los abscesos estériles, obviamente la rosácea y la psoriasis también está descrita. Para mostrar un poquito el acné, 75% de los pacientes lo presentan. Sin embargo, en las series de casos incluyeron a algunos niños también. Por lo cual probablemente el porcentaje real es más alto todavía que los 75%. Suele iniciar más o menos a 13 años de edad y suele desaparecer lentamente desde la edad de 18 años. Casi la mitad se encuentra en cara, casi la mitad en cara y tronco y un 10% en tronco solamente. Y como había dicho, son las formas generalmente severas que uno encuentra en el PAPA, como estos dos pacientes. El pioderma gangrenoso, entonces, se puede encontrar en varias partes del cuerpo, como en este paciente en el brazo, con los bordes típicamente eritematoveoláceos. Este paciente también, otro en el brazo, donde vemos el efecto que tuvo la terapia antes y después. Y dos ejemplos más en la parte extensora del brazo, un pioderma gangrenoso, y acá un paciente con un pioderma en el cuello. ¿Cómo diagnosticamos el PAPA? Importante que ninguna prueba realmente es patognomónica. Los reactantes obviamente suelen ser o siempre están en una crisis elevadas como la PCR y la BCG. Los neutrófilos no siempre están elevados. Sin embargo, los productos que excretan los neutrófilos sí están elevados, como la mieloperoxidasa y la elastasa. Citoquinas, interleuquina 1 beta, no es una gran sorpresa que también está elevada. Lo que es llamativo es que la TNF-alfa, interferón gamma y otros interleuquinas no están elevadas generalmente. Lo que no es patognomónico, pero sí muy típico para el síndrome de PAPA, es la elevación de las alarminas como RP8 y 14, que juntos forman la calprotectina. El líquido sinovial también tiene sus características que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y los autoanticuerpos en esta enfermedad, por ser una autoinflamatoria, no tiene utilidad, sino para descartar otras enfermedades de pronto. Hay un estudio por Loeffler y sus colegas en el 2017, quienes describen que una manera de llegar a un diagnóstico de PAPA es de hacer funciones seriadas en que en el síndrome de PAPA suele haber una elevación muy marcada de los leucocitos totales y la gran mayoría, o el mayor porcentaje de estas células son neutrófilos. Acá una artrosíntesis donde vemos este líquido purulento en nuestra paciente en junio de 2019. En cuanto a la radiografía, tampoco hay signos patognomónicos, sin embargo, hay unos signos que, si no están presentes, ayudan a descartar el síndrome de PAPA. Por ejemplo, los cuerpos de arroz, si están presentes, demuestran o tienen más evidencia de que es una artritis séptica.
calcificaciones o detritos interarticulares y formación de abscesos también no se encuentran en papa. Y la periostitis, la reacción perióstica no se encuentra en papa y en la séptica sí. No es parte de la radiografía, pero obviamente los cultivos son negativos en papa y los pacientes casi nunca se presentan con fiebre. Cosas que distinguen la papa de una IJ, por ejemplo, es la ausencia de irregularidad y de erosiones subcondrales y la ausencia también de periostitis. El papa, importante mencionar, no es la única enfermedad que se relaciona a las mutaciones en PST-PIP1, sino que hay varios síndromes descritos como el papa, PASH, PAS, PAPASH, PAC y PAMI, y como ustedes pueden ver, las siglas ya son una indicación de los síntomas que van a presentar los pacientes. Entonces, varias mutaciones en PST-PIP pueden llevar a varios tipos de cuadros en que lo más típico es el pioderma y el acné, y hay una combinación de artritis, de espondiloartritis a veces, de colitis también, que distingue un síndrome de otro. Y un síndrome que quiero mencionar específicamente es el síndrome PAMI, que es el último descrito, y es el único de estos síndromes que tiene no solamente los síntomas cutáneos y de piel, de articulaciones, sino también mucha inflamación sistémica como la fiebre, la restricción de crecimiento de los niños, pancitopenia y hepatosplenomegalia. Y la razón que quiero mencionar este síndrome específicamente es por el interés que tiene en nuestra paciente, en que vemos que la única diferencia entre un síndrome de PAMI, por ejemplo, y un síndrome de PAPA sin ninguna, o sea, con muy poca fiebre, es la mutación en el mismo aminoácido, en que la única diferencia es que en el PAMI hay un cambio en la carga eléctrica de esta región, mientras que en el PAPA cambia la función, pero no cambia la carga eléctrica. Y para terminar esta parte de los síndromes relacionados a PST-PIP1, pueden ver aquí todas las mutaciones que se han descrito hasta este momento, y en nuestra paciente acá el P250. El tratamiento, entonces, lastimosamente, por los pocos casos que están descritos en la literatura, por la variabilidad muy alta entre pacientes aún dentro de una familia y por los síntomas episódicos que presentan los pacientes, es muy difícil hacer estudios adecuados. Hay muchos tratamientos que han intentado administrar en varios pacientes, y lo que se han visto es que esteroides suelen ser útiles o eficaces en la afección articular, pero pueden aumentar los síntomas cutáneos. El tacrolimus suele tener un buen efecto en pioderma y la isotretinoína en acné. Como ven acá, un estudio de Demirovic y sus colegas en el 2012, pueden ver que hay una variedad de medicamentos que han intentado utilizar en estos pacientes. En nuestra paciente recibió un curso de esteroides sistémicos, en que ven que, veían que hay una disminución del tamaño y de la inflamación de la rodilla derecha, junto también con la paracentesis artocentesis que se hizo. Hay unos medicamentos que sí son muy prometedores, como el infliximab. Después de la cuarta dosis, ven una disminución muy marcada de la actividad de este pioderma gangrenoso en este paciente que recibió infliximab. Adalimumab también ha sido utilizado con muy buenos resultados en este hombre de 20 años antes del tratamiento y después del tratamiento, 15 meses después. Como ven, toda la actividad ha desaparecido de esta lesión y solo queda la cicatriz. Y lo que están usando más y más son los anti-interleuquina 1, como en este caso la anakinra en este niño de 6 años que había recibido 3
inyecciones intraarticulares con esteroides sin mejoría de los síntomas, y cuando le aplicaron la primera dosis de anakinra vemos que hay una disminución completa de la PSR y la sedimentación, y también había una mejoría completa de los síntomas clínicos. Anakinra también tiene su beneficio en pioderma gangrenoso, como el paciente que había mostrado con pioderma en su cuello antes y después de anakinra. Y por último, hay un estudio de Omenetti y colegas en el 2016 que miraron 5 pacientes que recibieron anakinra, de los cuales 4 respondían bien con una disminución muy marcada de los episodios de tanto artritis como pioderma gangrenoso, y uno también con acné severo. Había un solo paciente que no respondía bien a anakinra, que había tenido un absceso cutáneo y 3 episodios de pioderma en los 24 meses antes del inicio. Después seguía teniendo episodios de pioderma, pero describen una pobre adherencia porque anakinra es una aplicación diaria. Pero cuando cambiaron a canakinumab, vieron que no hizo ningún episodio más de pioderma en 31 meses de seguimiento. Y estas son las fotos de esos pacientes con las lesiones que habían mejorado. Entonces, para terminar nuestra historia de la niña con papa, la evolución desde marzo de 2019 es que recibió recitamos un curso corto de prednisolona, 1 miligramo kilo, con el plan de iniciar adalimumab también. Sin embargo, por problemas administrativos en la EPS, se perdió del seguimiento y presentó otra vez en junio de 2019 y en marzo de 2020 con nuevos episodios de artritis, esta vez en la rodilla derecha, cuando hicieron la artrocentesis y aplicaron esteroides intraarticulares con buen efecto. Y en el último contacto que tuvimos, la madre estaba embarazada, a pesar de haber recibido consejería genética sobre el carácter autosómico dominante de la mutación de ella y de la mamá y de la niña. Entonces, concluyendo, ¿qué es el PAPA? El PAPA es un síndrome que es compuesto por artritis piógena, por pioderma gangrenoso y acné, aunque la tríada no siempre tiene que estar completa. Se da por mutaciones en la proteína PSTPIP1, lo que da un cambio en la fosforilación de diferentes proteínas. No es una enfermedad única, sino que es parte de un espectro de enfermedades asociadas a PSTPIP1, que son combinaciones de artritis, dermatosis neutrofílicas, espondiloartritis y colitis, y en el caso de PAMI también mucha inflamación sistémica y afección sistémica. Y interesante, o sea, si hay un paciente con artritis, con antecedentes personales o familiares de dermatosis neutrofílicas, hay que considerar hacer un estudio genético. En cuanto a tratamiento, no hay un solo medicamento que es útil para todos y no se sabe, pues no hay estudios adecuados. Los esteroides sí son útiles para la artritis, pero podrían empeorar los síntomas cutáneos. Hay mucha promesa en el uso de bloqueadores de TNF-alfa y de interleuquina 1. Y hay casos descritos en que un solo medicamento, hasta un anti-interleuquina 1 o un anti-TNF-alfa, no funciona. Entonces, a veces hay que hacer combinaciones con biológicos y DMARDs, o con 2 DMARDs también están descritos. Y un poco en general, conclusiones, los antecedentes personales o familiares son vitales. A veces hay información muy crucial que podemos obtener de esos antecedentes que tenemos que tener muy en cuenta. Y hay que tener siempre la mente abierta. Lo raro sí existe, y cuando una cierta pista ya parece fallar, tenemos que cambiar de pista antes de someter a nuestro paciente a su 10ª y 11ª artrocentesis.
Quiero agradecer a Aseureoma por la invitación de presentar este caso muy interesante. Quiero agradecer a la doctora Ruth Erazo y la doctora Joana Hernández y a todo el equipo de reumatología de adultos también por el apoyo y por los consejos de mejorar esta presentación. También a la doctora Mónica Velázquez, la reumatóloga pediatra del Hospital San Vicente, que siguió también a la niña y que también dio información valiosa. Quiero agradecer a la doctora Gloria Vázquez, perdón por no tener su apellido ahí, de la CIU y del equipo de reumatología. Y un especial agradecimiento al doctor Arostegui del Hospital Clínic de Barcelona por hacer el estudio genético sin costo.